Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, estamos en un tutorial más del alimento diario. Hoy comienza una serie nueva, titulado Dios manifestado en la carne, con la autoría de Andrés Don y Miguel Mar. Vamos a hablar de la semana número 2. Esta semana 2, cuyo tema es Buen Ministro de Cristo Jesús. Nosotros vamos a hablar específicamente 1 Timoteo capítulo 4, del versículo 6 hasta el 16. Claro que transcurriendo el hablar vamos colocando más versículos relacionados. Antes de comenzar esta semana, esta porción de hoy, propiamente dicho, nosotros vamos a complementar un poco lo que fue hablado en la semana pasada sobre la institución de los presbíteros y diáconos. Creo que son 3 puntos. Primero, es que los diáconos deben ser llenos de sabiduría y de espíritu. Esto está en Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6, versículo del 1 al 7. Dice así: En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Esto es lo que queríamos complementar, que los diáconos en las iglesias, ustedes que sirven a los hermanos, a las iglesias, necesitan estar con estos requisitos aquí que Pedro coloca en Hechos. Es que sean hombres de buena reputación. Buena reputación quiere decir que tenga buen testimonio desde los de adentro y de los de afuera. Especialmente los de afuera, buena de reputación y llenos del Espíritu. Esto es básico en nuestro servicio en la iglesia. No podemos servir en nuestro hombre natural, con nuestra capacidad natural, con nuestra inteligencia natural. Más allá de todo eso, sí, tenemos que usar nuestra inteligencia, nuestra capacidad, la capacidad que el Señor nos dio, pero mezclado con el Espíritu. Necesitamos estar siempre invocando el nombre del Señor, sirviendo a los hermanos con amor, con perseverancia, con paciencia. Esto es un servicio de un diácono que tiene que tener bastante longanimidad para con los hermanos y también espíritu de sabiduría. Los diáconos necesitan ejercitar su espíritu, también su espíritu de sabiduría, porque cada hermano es un hermano y cada hermana es una hermana. Es diferente uno de los otros y diferente una de las otras, ¿entienden? Entonces nosotros necesitamos tener sabiduría en el momento de lidiar con los hermanos, nunca ofendiendo, sin una buena palabra siempre, pero firme en su propósito. Y después, el ítem 2, para hablar de los presbíteros. Pablo, cuando él recorría las regiones de Galacia, estableció presbíteros. Eso está en Hechos 14, 22 y 23. Cuando Pablo predicaba el Evangelio, fue a Antioquía, de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Y en el regreso él ya fue instituyendo presbíteros, estableciendo presbíteros en las iglesias. Pero usted concuerdan conmigo que eran presbíteros muy nuevos en la fe, prácticamente no tuvieron ningún crecimiento porque no les dio ni tiempo de crecer.
Entonces no sabían de la fe completamente, qué es la fe, el contenido de la economía de Dios, mucho menos la fe, la verdad. Entonces esto por causa de que ellos eran muy neófitos, muy nuevos en la fe, abrió las puertas para que los judaizantes, que eran judíos creyentes, pero que aún estaban arraigados a la ley de Moisés y practican la ley de Moisés. Entonces ellos fueron allí en la región de Galacia, las iglesias nuevas allí, y comenzaron ellos a hablarles que necesitaban practicar la circuncisión, necesitaban observar la ley de Moisés. Esto llevó a Pablo y a Bernabé ir hasta Jerusalén en una reunión de apóstoles y presbíteros para tratar con esos asuntos. Después ustedes ya saben de la consecuencia, pero de todo esto queremos decirles que realmente los presbíteros necesitan ser personas más maduras, más experientes en la palabra, en la visión, en cuanto a la economía de Dios, qué es lo que Dios está haciendo en la tierra, estén firmes, bien claros. Así ellos pueden ayudar a los otros y cerrar puertas para que no entren cosas negativas en la iglesia. Entonces la iglesia va a mantenerse firme. Y gracias al Señor, y cuando Pablo terminó de hablar de los requisitos, de las cualidades para los presbíteros, si usted lee 1 Timoteo capítulo 3, después que él habla de las calificaciones de los presbíteros y diáconos, parece que dio un alivio en Pablo. Y él entonces, en el versículo 14, 15 y 16, nosotros vemos otro Pablo diferente de este Pablo que habló los primeros versículos del capítulo 3. Y en el versículo 14 él dice así: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debe conducirte en las casas de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí Pablo se soltó. Y en el versículo 16, indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces aquí no solo hablando de Cristo, sino también hablando de la iglesia. Entonces Cristo y la iglesia, aleluya. Entonces nuestro destino es ser como la iglesia, recibidos en la gloria. Entonces nosotros vamos ahora para la porción de específicamente de este mensaje. Está en 1 Timoteo 4, versículo 6. Aquí dice, primer punto, alimentar con las verdades de la fe. Necesitamos considerar estas palabras que hemos recibido de la verdad, no como una doctrina o como un tratado teológico, sino tenemos que considerarla, comerlo como alimento. Esta palabra realmente nos alimenta, nos nutre, nos da salud. Por tanto, nosotros necesitamos considerar estas palabras que hemos recibido toda la semana como alimento. Entonces Pablo le dice a Timoteo, no es para que usted quede meditando en esta palabra, sino que usted se alimente de la palabra de la fe. Por eso el primer punto, esta fe es el contenido de la economía de Dios, son todos los ítems que componen el plan y propósito eterno de Dios para nosotros. Todo lo que está relacionado a la economía de Dios está en esta fe objetiva. Todo lo que se relaciona a la economía de Dios está en la fe subjetiva. En la fe objetiva. Aparte de esto, la verdad es el contenido de la fe, la verdad y la realidad que es el propio Dios. Ahora vamos al segundo punto, que es, él dice así, en el versículo 10,
Buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de fe y de la buena doctrina que ha seguido. Esta buena doctrina es buenas enseñanzas que ha seguido. Y el segundo punto es seguir. Necesitamos seguir. Y en 2 Timoteo, capítulo 3, 10, vamos a citar y leerlo aquí en el alimento diario, está el versículo completo. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Esto está en 2 Timoteo 3:10. Vuelvo a repetir. Entonces, aquí, al final del capítulo 6, perdón, no es capítulo 6, es versículo 6 del capítulo 4 de 1 Timoteo. Él dice así: la buena doctrina que ha seguido. Pero yo le muestro aquí en este versículo de 2 Timoteo 3:10 que este seguir no es seguir de lejos, no es seguir como 1 kilómetro de distancia, sino que aquí dice, este versículo es más claro, dice tú que has seguido de cerca. Entonces, necesitamos seguir de cerca estas buenas enseñanzas. En el caso de Timoteo, ¿qué era? Es las enseñanzas de Pablo. Entonces, estas buenas enseñanzas, ¿quién le dio? Fue el mismo Pablo. Entonces, no solo seguir, sino seguir de cerca. No solo las enseñanzas, sino este versículo es más completo. Seguir el proceder, que es la conducta de Pablo, el propósito de Pablo, seguir la fe de Pablo, seguir la longanimidad, el amor y perseverancia de Pablo. Entonces, cuando seguimos la palabra, seguimos también a la persona que está dándonos esa palabra. Así es que Pablo trataba con Timoteo, lo perfeccionando a este joven cooperador, preparándolo para la obra mayor aún. Entonces, perdón, el tercer punto aquí también es con relación a seguir, está en 2 Timoteo. Vamos a 2 Timoteo, capítulo 3:14. 3:14 que dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Esto es muy importante, sabiendo de quién lo aprendiste. Entonces, este aprender aquí es que usted sabe la fuente de su aprendizado. Entonces, usted no aprendió aleatoriamente o arbitrariamente. Usted realmente recibe de una fuente. Y esta fuente de la enseñanza, de la buena enseñanza, es de Pablo. La enseñanza de Pablo. Y en 2 Timoteo 3, aquí dice así, 3:1 al 4, yo voy a solo leerle, da una lista aquí. Y nosotros de aquí sacamos algunos puntos. También deben saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque los hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Egoísta es amante de sí mismo. La persona es centrada en su ego. El ego es su centro. Entonces es amante de sí mismo. Avaros es amante del dinero. Él ama el dinero. Esto parece que no es tan raro. Por el contrario, hay muchos, casi todos el mundo ama el dinero. Que nosotros seamos apercibidos de estas cosas, no seguir la corriente del mundo. Después, desobediente a los padres, ingratos e impíos. Este nos tocó bastante. Desobediente a los padres. Esto también no solo se aplica a los padres naturales, que nosotros debemos respetarlos y honrarlos,
porque a través de nuestros padres, que nos dio la vida aquí en el mundo, sino que si nosotros honramos a nuestros padres, nosotros vamos a llegar hasta Dios, porque Dios es la fuente de todas las vidas. Por tanto, honrando a nuestro Padre, honramos a nuestro Padre Celestial, nuestro Dios. Pero aquí también hay un sentido espiritual. Aquí dice, desobediente a los padres. Cuando usted niega que usted fue ayudado por aquel hermano, aquella palabra, entonces usted niega y usted es desobediente y termina desobedeciendo. Aquí en el alimento diario estaba bastante claro. Timoteo sabía de quién él había aprendido. Su fuente era Pablo. Este se tornó su padre espiritual. Ser desobediente a los padres significa no honrar el origen, no honrar la fuente de la cual aprendió a respecto de la economía divina. Entonces, ahora vamos a hablar sobre ingratos. ¿Qué es ingratos? Aparte de ser desobediente a los padres, son ingratos porque recibieron tanto beneficio, tanta gracia, tantas cosas buenas de este ministerio, y después era como si dijese, no gané nada. Esto es una tremenda ingratitud. Necesitamos ser gratos por lo que el Señor nos ha dado por medio de su palabra. Necesitamos tener gratitud al Señor todos los días. Y el tercer punto aquí es irreverentes. ¿Qué significa irreverente? Alguien que no tiene respeto. Que no seamos así. Seamos como Timoteo y sepamos de quién hemos aprendido. Todo lo que hemos aprendido viene de una fuente fidedigna y debemos respetarla. Gracias al Señor. Entonces vamos a avanzar. En el día miércoles, aquí dice básicamente algunos detalles. Aquí primero, ejercitarte personalmente en la piedad. Está en 1 Timoteo 4:7. Ejercitar la piedad. Aquí dice, primero, ¿qué es piedad? Piedad es un vivir que expresa a Dios. Es un vivir que expresa las realidades divinas. En su conducta muestra a nosotros que Dios está vivo en usted. ¿Entienden? Entonces, esto es la piedad. Cuando vivimos por la vida de Dios, nosotros la expresamos en nuestro día a día. Y cuando esta vida es expresado en nuestro vivir, esto es piedad. Entonces, hermanos, yo incentivo a los hermanos, animo a los hermanos a vivir una vida de piedad. No por causa de ustedes, aparte de que ustedes, también por los otros. Los otros, qué bueno que los otros lo miren a usted y digan así: cada vez que habla conmigo yo siento a Dios. Esto es muy bueno. Que podamos ser tales hermanos. Después, él habla de la diferencia entre el ejercicio físico y el ejercicio de la piedad. Entonces, ejercítate personalmente en la piedad. Dice que el ejercicio físico es poco provechoso, pero no deja de ser provechoso. Poco, pero es provechoso. El ejercicio de la piedad, sin embargo, es para todo es provechoso. Entonces, el ejercicio físico, por ejemplo, una persona quiere ser muy saludable, frecuenta el gimnasio todos los días, hace ejercicio, levanta pesa, hace que su cuerpo trabaje para mantener una buena salud en su cuerpo físico. Eso es muy bueno, ¿es verdad? La consecuencia es tener una buena salud y ser longevo. Pero, sin embargo, esto es solo para esta vida. Pero el ejercicio espiritual va más allá de esta vida. El ejercicio espiritual para todo es provechoso. Para todo es provechoso, porque tiene
la promesa de la vida que ahora es y de la que ha de venir. Entonces aquí, de la vida que ahora es, quiere decir la vida presente. De la vida presente debemos ejercitar la piedad porque vamos a expresar a Dios, expresar la realidad de Dios en nuestro vivir. Entonces, cuanto más ejercitamos el Espíritu, más podemos expresar a Dios. Aquel atleta fuerte físicamente, entonces él expresa en su cuerpo, se expresa a sí mismo, fuerte, musculoso. Pero usted, si mira para el lado espiritual, usted también, usted está el ejercicio del Espíritu todos los días. Usted se van a sentir un gigante, las personas van a sentir que usted es un gigante espiritual lleno de Dios. Esto nos ayuda mucho en los ambientes que usted llega. Las personas lo respetan mucho a usted, aunque usted no lo conozca, saben que usted tiene a Dios. Esto es maravilloso. Hablando un poco sobre 2 Timoteo 1:1, él habla algo más sobre la vida. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. ¿Qué es esta promesa de la vida? Esta promesa de la vida ya estaba antes de la fundación del mundo, mucho antes. Dios ya prometió para nosotros esta vida, pero ¿cómo esta vida llegó a nosotros? Gracias al Señor, la vida estaba presa en la persona de Dios. Nadie más que Él tenía esa vida, pero esta vida tenía que ser transmitida para el hombre creado, pero no tenía cómo. Había un abismo entre Dios y los hombres. ¿Cómo Dios podía transmitir su vida? Por eso quedó una promesa. Pero un día esta promesa fue realizada. Gracias al Señor, el Señor Jesús, como Hijo de Dios, Él no estimó el ser igual a Dios, sino que Él aceptó en obediencia la propuesta de Dios que Él viniese en carne, sea nacido como un hombre, y así cuando Él nació como hombre, entonces Él trajo esta vida en medio de los hombres. Él trajo Dios, que es la propia vida en medio de los hombres. Entonces esta vida ya dejó de ser la promesa porque la vida llegó hasta los hombres. Sin embargo, el Señor solo Él tenía esa vida. Él necesitaba multiplicar esa vida, suplir esa vida para toda la humanidad. Entonces tenía que hacer un paso más, que es morir. Entonces en Juan 19:34, cuando Él murió, un soldado le hirió su costado y salió sangre y agua. Siempre la sangre precede al agua, porque primero viene la redención para perdonarnos de todos los pecados, comprarnos de nuevo, y el segundo paso es transmitirnos la vida, suplir la vida de Dios, y que finalmente con este hecho está disponible a todos los hombres. Y aquí entonces dice el Gálatas 3:14 dice: para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles en Cristo Jesús, a fin de que recibiésemos por la fe el espíritu de la promesa. Sabemos que este espíritu prometido ahora con Jesús, habiendo cumplido la obra del Padre, ya dejó de ser promesa, ahora es realidad. Entonces el versículo 1 Corintios 15:45b dice que el postrer Adán, el espíritu que da vida. Entonces usted tiene ahora que el espíritu ya no es una promesa, sino que el espíritu siendo realidad, la vida también se dejó de ser promesa. Este espíritu es el que da vida. Yo recibí este espíritu, usted también, él, ella, todos nosotros recibimos esta vida maravillosa de Dios. Gracias al Señor podemos disfrutarla mucho. Y esta vida, hermanos,
Es una fuerza motriz, es por el medio por el cual Dios puede alcanzar su objetivo de su economía. Entonces yo coloqué aquí, la vida es la fuerza motriz para llevar a cabo el plan de Dios aquí en la tierra, la economía de Dios aquí en la tierra. Entonces, vamos a vivir por esta vida. Y el jueves habla de que nosotros nos tornemos padrón de los fieles. Son dos cosas: hacerse padrón de los fieles, ejemplo de los fieles, y mantener el padrón de las sanas palabras. Estas sanas palabras, sanas enseñanzas, significan que son palabras saludables, palabras llenas de vida. Cuando usted está lleno de vida, usted es una persona saludable, con salud, nutrido. Esto puede llegar a nosotros, pero si nosotros tenemos este espíritu ejercitado, lleno de vida, esta vida va a nuestra alma y también va a nuestro cuerpo y va a expresar a las personas que es la piedad. Primera Timoteo y Segunda Timoteo hablan lo mismo de Salvador, nuestro Señor Dios Salvador. ¿Por qué? Porque la salvación comenzó en el día que nosotros fuimos salvos. Nuestro espíritu fue salvo, pero no se detuvo ahí. El proceso de nuestra salvación continúa hasta hoy y va a continuar hasta el día de nuestra glorificación, hasta el día que el Señor regrese. Entonces, es un proceso largo que nosotros estamos en este proceso, y es por eso que Dios continúa siendo nuestro Salvador. Hasta hoy Él es nuestro Salvador. Y 2 Corintios 1:10 dice: nos libró y nos librará de tan grande muerte, en que hemos esperado que aún continuará librándonos. Entonces, en el pasado Él nos libró, en el presente Él está librándonos, y en el futuro Él va a continuar librándonos. Entonces, Él es nuestro Dios. Él es Dios de todos los hombres, gracias a Dios. Por eso que Él es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los fieles, de nosotros los santos, gracias al Señor. Y este proceso de salvación, solo hablando del versículo, va desde nuestra justificación, que es por la fe, pasa por nuestra santificación, pasa por nuestra transformación, nuestra conformación, y finalmente llega a la glorificación. Este es todo el proceso de nuestra salvación completa. Entonces, hacernos ejemplo de los fieles. No interesa su edad, usted puede ser muy joven, y Timoteo era muy joven. Tal vez él fue llamado por el Señor a los 15 años, y a los 18 años ya estaba allí ministrando a la iglesia. Por ejemplo, un joven de 18 años ya estaba ayudando a los hermanos en Tesalónica, y aquí debe tener 20, 21 años. Ya estaba en Éfeso, que Pablo le pidió que quedase allí para enfrentar a hermanos más mayores, 50 y 50 y pico de años. Pero allí Pablo tuvo que dar un incentivo, un ánimo para él. Pero aquel ánimo no es aquel ánimo vacío, sino que es en la palabra, en la realidad. Entonces, primera Timoteo 4:12, aquí en Timoteo 4:12, dice así: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Aparte de que nadie desprecie su juventud, también, aún más, aparte de esto, usted necesita ser ejemplo de los fieles. No es solo ejemplo de los jóvenes, ejemplo de toda la iglesia, hasta de los mayores. Entonces, este es el papel, el consejo y la orientación que Pablo tenía para Timoteo.
Y si nosotros vamos en segunda Timoteo 1:13, vemos aquí: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Otra vez Pablo habla de mantener el padrón. No podemos dejar el padrón. Si llegamos en este nivel, es solo para arriba, nivel tras nivel, más alto. No podemos parar. Entonces, mantener el padrón de las sanas palabras que oíste de mí con fe. Nuevamente habla de estas palabras que son saludables, que Timoteo ha oído de él. Gracias al Señor por la palabra saludable que hemos oído, que no es solo una palabra objetiva, sino una palabra llena de vida, llena de fe, con vida, con amor, que llega hasta nosotros. Y en el día viernes nosotros tenemos varias amonestaciones para los jóvenes ministros. Para el joven ministro Timoteo, allí entonces, el 4:12, él dice así: primero, nadie desprecie tu juventud, por el contrario, tórnate ejemplo de los fieles en palabra, procedimiento, amor, fe y en la pureza. En la pureza. Esto es importante. Ahí el alimento diario nos dice que procedimiento es el vivir, la conducta. Amor es lo que viene de la fe. Fe es el resultado del dispensar de Dios a nosotros por medio de la palabra. Y la pureza es el resultado de la obra transformadora del Espíritu en nosotros. Necesitamos tener un corazón puro. Entonces, el próximo ítem está en 2 Timoteo. Siempre confundo Timoteo con Corintios, perdónenme. 2 Timoteo 2:22, que dice: huye pues de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Con los de corazón limpio invocan al Señor. Entonces, por un lado, para usted mantener que nadie desprecie su juventud, de un lado, por otro lado, usted tiene que huir también de las pasiones de la juventud. Así usted podrá mantenerse. Que nadie desprecie su juventud. Usted debe huir de las pasiones de la juventud. Sigue la justicia, la fe, el amor, la paz. Con los de corazón puro invocan el nombre del Señor. Esto es muy importante para nuestros jóvenes que están en la vida de la iglesia. Necesitamos invocar el nombre del Señor. Precisamos estar juntos con los hermanos, siempre envueltos con los hermanos, aunque no es en las reuniones de la iglesia o simplemente afuera. No vamos a estar, vamos a estar siempre con los hermanos. Esto nos salva, increíblemente nos salva. Entonces después Pablo dice a Timoteo: 1 Timoteo 4:13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entonces, hermanos, necesitamos continuar en la vida de la iglesia, la lectura. ¿Cómo está su lectura de la Biblia? ¿Cómo está su lectura de los libros espirituales? ¿Cómo está su lectura del alimento diario? Todo esto son sanas palabras. Y también oír los mensajes semanales del IBPT, Instituto Vida para Todos. Gracias al Señor que el Señor nos dio esta herramienta tan buena para nosotros. Entonces, aplícate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. En versículo 14 dice: no descuide el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición
de las manos del presbiterio. Ya estamos en el día sábado, ya estamos terminando. Aquí Pablo habla, no te hagas negligente, no descuides el don que hay en ti, el cual te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Esta imposición de las manos del presbiterio probablemente fue en la época en que los hermanos de Listra y de Iconio recomendaron a Timoteo a Pablo, que él tenía un buen testimonio. Entonces los hermanos le recomendaron a Timoteo a Pablo. Entonces por eso Pablo lo llevó. Pero hicieron una oración imponiendo las manos sobre Timoteo. Entonces allí los presbíteros, aquí vamos a ver 2 Timoteo capítulo 6, capítulo 1, versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Entonces aquí nosotros vemos la imposición fue hecha de la imposición de las manos en Timoteo. Entonces él, ¿para qué? Para que tal vez la dificultad de Timoteo sea su timidez. Entonces Pablo varias veces lo anima a él, inclusive aquí en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces tal vez el problema de Timoteo era la timidez, y Pablo estaba animándolo a su joven cooperador a que no se amedrentara, porque él necesita hablar con osadía las palabras del Señor. Y yo quería leer aquí al final del sábado, porque ya nuestro tiempo ya está terminando. Aquí al final de la página 35 dice así: seamos diligentes en estas cosas, para que nuestro progreso sea manifiesto. No podemos separar los pasivos y acomodarnos. Por el contrario, tenemos que buscar progresar en la vida cristiana en la iglesia. Aunque tengamos más edad, debemos buscar el progreso. No podemos estacionarnos. En cuanto el Señor no regrese y nos lleve, vamos a avanzar. No vamos a dar sosiego a nuestra alma, sino siempre ejercitando el espíritu, buscando avanzar más y subir al próximo nivel, y al próximo y al próximo. Nunca debemos cansarnos ni decir que estamos cansados. Necesitamos ser diligentes. Esta es una palabra para nosotros, para todos los hermanos de la vida de la iglesia, hermanos y hermanas, que nosotros necesitamos siempre estar creciendo, siempre buscando del Señor, siempre dispuesto, siempre con disposición, nunca parar. Oh Señor Jesús. Al final vamos a ver 1 Timoteo 4, creo que es, si no me engaño, es el último versículo. Versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, nuestro progreso necesita manifestarse a todos, y también debemos cuidar de nosotros mismos. Cuidar de nosotros mismos, porque él dice así, en el versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Entonces, tener cuidado. Nosotros cuidamos de los hermanos, pero también necesitamos cuidarnos. Necesitamos estar siempre bajo la luz del Señor y preguntar: Señor, yo tengo algún defecto,
yo tengo alguna falla que usted necesita corregirme. Sí tenemos. El Señor, cuando nos muestra su luz, nosotros descubrimos que tenemos muchas cosas que necesitamos corregir, pero entonces en la luz del Señor necesitamos cuidar de nosotros mismos. En ese sentido es que nosotros necesitamos ser más usados por el Señor. Y Él continúa, persiste en ellos. ¿Cuáles son estos deberes? Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Si tenemos este cuidado con nosotros, vamos a salvarnos a nosotros, pero no solamente a nosotros, sino a nuestros oyentes. Gracias al Señor. Quería recordarles a ustedes las herramientas que el Señor nos ha dado. Gracias al Señor que debemos mencionar para que todos puedan participar. Son varias herramientas, todos pueden participar. Aquí dice el expolibro. Gracias al Señor, el expolibro está actuando, va a actuar aún más. Colportaje dinámico. Colportaje dinámico. Se estima que cerca de 22 millones de personas sean alcanzadas anualmente a través del Puedo Orar por Usted. Cerca de 10 mil libros diariamente distribuidos. Es una herramienta maravillosa. También tenemos el Avanza Joven, que nunca antes hubo tantos jóvenes interesados en vivir la vida de la iglesia. Tenemos las mujeres conectadas en la red de cuidado de las hermanas, pero también nosotros tenemos intensificado también. Tenemos central de recepción y distribución. Y finalmente el CPEP, Centro de Perfeccionamiento de Líderes, que esto es muy importante. Si nosotros queremos producir más colportores dinámicos, necesitamos alimentar al CPEP con CPVistas. Si usted que me está oyendo tiene alguien que para llevar, dígale, lleve a él para el CPEP más próximo de su región, para que podamos entonces trabajar en él y hacer de él un colportor dinámico. ¿Está bien? Y esto es la manera de cumplir Mateos 24:14. Y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Entonces, tiene relación con el colportaje dinámico este versículo. Entonces vamos así aproximándonos al fin. ¿Qué significa el regreso del Señor? Amén. Muchas gracias, hermanos. Aleluya.